Bienvenidos a Casa del Rey Online. ¿Cómo están, iglesia amada? Dios les bendiga. Puede ponerse en pie. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Porque por fin, hoy es viernes. ¿Cuántos estaban esperando este día? Parece que no mucho. Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos estaban esperando, ansiosos, que llegara el viernes? Amén. Sí, porque nosotros debemos esperar ansiosos el día que nos congregamos, el día que alabamos al Señor, el día que recibimos la palabra de nuestro Señor. Y no se olvide que siempre tiene que estar con una expectativa. Porque si usted viene con expectativa a la iglesia, el Señor va a llenar esa expectativa. Si usted está en busca de un milagro, si está buscando más de la presencia del Señor, usted no se va a ir tal cual como vino. Porque Dios y el Espíritu Santo va a hacer ese cambio en usted. Amén. Vamos a orar, vamos a darle la gloria al Señor. Porque gracias a Él hoy estamos en la iglesia. Padre amado, todopoderoso, te damos la gloria, la honra a ti, Señor amado. Te damos las gracias, Padre Santo, porque hoy estamos en tu casa. Hoy, Señor, queremos adorarte, alabarte. Hoy, Señor, hemos venido sedientos a buscar más de tu palabra, Padre. Amado Espíritu Santo, enciende nuestros corazones. Hoy queremos estar unánimes bajo tu presencia, amado Espíritu Santo. Hoy, Señor, anhelamos más de ti. Hoy, Señor, nos rendimos delante de tu presencia y reconocemos, Señor, que no hay nadie más grande que tú, que no hay nadie más importante que tú, sino, Señor amado, que hoy estamos dispuestos para ti. Te abrimos nuestro corazón, amado Espíritu Santo, para que tú vengas y lo redargullas y ministres en nosotros. Te damos las gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre amado. Bendito eres, amado Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a alabar a nuestro Rey Todopoderoso. Así que vamos con gozo, con alegría, a alabar a nuestro Señor. Vamos con esas palmas, hermano. La nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste canto en alegría, le diste luz a mi vida. Todo has cambiado. Y no me cagaré. Noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado.
estamos alegres, estamos gozosos. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Todopoderoso. Vamos a ver cuántos están listos para alabar al Señor en esta noche. Alístate, que pronto viene el Rey. Alístate, que pronto viene el Rey. En majestad, que pronto viene el Rey. En majestad, ya pronto viene el Rey. Él viene ya, Él viene ya, Él viene ya. El Rey pronto vendrá. Me encontrará danzando a mi Rey. Me encontrará cantando a mi Rey. Me encontrará alabando a mi Rey. Me encontrará, me encontrará, me encontrará, me encontrará velando por mi Rey. Gozo en los cielos, fiesta en la tierra, su novia ya está lista, el Rey pronto vendrá. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra, su novia ya está lista, el Rey pronto vendrá. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra, su novia ya está lista, el Rey pronto regresa. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra, su novia ya está lista, el Rey pronto regresa. ¿Cuántos pueden dar un fuerte grito de júbilo para el Señor? ¡Aleluya! ¡Cante conmigo! Salta, dando vueltas en el aire, canta locamente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Una vez más. Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Vamos iglesia, un grito de júbilo para el Rey. Amén. ¿Cómo están, hermanos amados? Se nota que tienen mucho ánimo hoy día. Amén. Quiero que lea conmigo el Salmo 121, por favor. Mire lo que dice el Salmo 121. Léalo junto a mí y vamos a declarar esta palabra. Amén. Dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. Vamos, dígalo conmigo. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Solo yo estoy repitiendo, parece. Y el sol no te fatigará de día,
ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuánto dicen? Él me guardará y me protegerá. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, te damos a ti la gloria. Sabemos que podemos confiar en ti. En el día del mal, Señor, podemos confiar plenamente en tu poder, en tu misericordia, en tu soberanía. Háblanos hoy día, Espíritu Santo. Queremos adorar tu santo nombre. Gracias, Jesús. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Fuiste el verbo en el principio. Sí, Señor. Unigénito de Dios, el misterio de su gloria, en Jesús se reveló. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, y nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarnos, nos viniste a rescatar. Tu amor más grande que el pecado, que nos puede separar. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, y nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Te adoramos, Señor, te exaltamos solo a ti. Te bendecimos, amado mío. Dulce Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos se declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable
Vamos, solo un minuto más adorando al Señor. Vamos a seguir adorando. Aleluya, tú eres santo, Señor, eres bueno. Sí, Señor. Vamos, iglesia. Vamos a buscar su rostro. Tú eres hermoso. Poderoso su nombre es, y nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, y nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos se declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el nombre sin igual. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, y nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya. Poderoso su nombre. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aleluya, Dios es bueno. Tú eres santo. Gracias, Jesús. Puede tomar su lugar, que el Señor les bendiga. Gracias, Señor. Amor, tráeme uno de esos discipulados, por favor. Ahí en la oficina hay uno impreso. Vamos a comenzar, hermanos amados. Trate de tener los niños en control, si no lo dejan la sala. Vamos a comenzar a hacer un discipulado. Toda la iglesia va a participar en este discipulado. Al final del servicio les vamos a entregar un discipulado escrito, que cada uno de nosotros se lo va a llevar a su casa y lo va a desarrollar en su casa con su familia. Pero es un discipulado personal, amén. O sea, cada uno de nosotros lo va a desarrollar. No es que yo y mi pareja hagamos uno, sino que todos vamos a tener que hacer un discipulado. Aquí la pastora me trae uno, por favor. Amén. Este es el discipulado. Este es el primer tema. Es un discipulado semanal. O sea, es el primer tema. El tema es venciendo el temor. Amén. Es un discipulado hecho, fabricado, made in casa del rey. O sea, no lo copiamos, lo hicimos nosotros acá en la iglesia. Amén. Así que todos los temas, semanalmente vamos a ir sacando un tema, un discipulado, para que así usted lo pueda desarrollar en su casa. Amén. Y pueda traerlo el día domingo, lo tiene que entregar. Alguien que me reciba esto, Gabriela, por favor. Amén. Ahí después, Alexis, corta esa parte, por favor. Bien, vamos a la palabra del Señor. Acompáñeme a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, por favor. Vamos a la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muéstrame la Biblia a los cristianos, por favor. Ahí están los cristianos. Algunos levantaron la mano. Yo pensé que estaban operados como yo, porque hay gente que está así en la iglesia. Yo digo,
Si estamos en la iglesia así, no, hermano, en la iglesia tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, amén. Nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser tiene que reflejar que nosotros amamos al Señor. Bien, entonces Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos aquí practican el pecado? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mire qué tremenda verdad, me detengo en esta verdad. Miren lo tremendo que es esta palabra, tan solo con leer la mitad del versículo. El que practica el pecado, dice, es del diablo, o sea, está en control de Satanás el diablo. Eso quiere decir esa palabra, que está en control de Satanás el diablo. Dice, para esto dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para deshacer, diga conmigo, para deshacer, para destruir, para eliminar todas las obras del diablo. Amén. Gracias, Señor. Cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, se genera un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Cuántos han vivido una transformación en su manera de vivir? Amén. Algunos amén y otros no. Pero nosotros hemos desarrollado una forma distinta de vivir. Porque antes nuestra vida tenía una tendencia. Esa tendencia era ir en busca del pecado, y nuestro camino era un camino que nos alejaba de Dios. No que nos acercaba, sino que nos alejaba del Señor. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros comenzamos a cambiar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Comenzamos a cambiar nuestra vida. La palabra dice, las cosas viejas pasaron, dice, mas todas son hechas nuevas. O sea, cuando yo conozco a Cristo, necesariamente voy a vivir cosas nuevas. Escúchelo bien, cuando conozco a Cristo, necesariamente voy a vivir cosas nuevas. Por eso es que muchas veces nosotros vemos que hay etapas en nuestra vida que comienzan a cerrarse y otras comienzan a abrirse. Porque ciertas etapas tienen un tiempo, tienen un lugar y tienen gente que acompañan esas etapas que estamos viviendo. Pero cuando comenzamos nosotros a servir a Cristo, esas etapas se cierran y Dios genera un cambio, Dios genera una transformación y se abren nuevas etapas en nuestra vida, porque estamos siguiendo a Dios con todo nuestro corazón. Amén. La Biblia dice, el que practica el pecado, ese que sigue el pecado, le pertenece al diablo, o sea, es de Satanás el diablo. O sea que el completo dominio lo tiene Satanás sobre esa persona. Por eso cuando tú y yo pecamos, el pecado no nos acerca a Dios, nos separa de Dios, nos aleja. Cada vez que tú fallas, cada vez que tú pecas, cada vez que nosotros pecamos, nos alejamos del Señor. Por eso es que nosotros no es que seamos santos, sino que cada día que nosotros pecamos, ese pecado hoy día no nos aleja de Cristo, sino que nosotros nos arrepentimos, nos volvimos al Señor y nos acercamos a Él porque necesitamos su presencia, porque necesitamos de Dios. Pero hay algo que Satanás el diablo está creando y está formando donde quiera que están las personas. Satanás el diablo está formando y está creando ciertas cosas, y son lo que dice la palabra del Señor, las obras de Satanás el diablo. Y nosotros éramos partícipes de muchas obras, participábamos en obras donde el diablo estaba involucrado y nuestra vida estaba gobernada por Satanás. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, Cristo se encarga de destruir, de desmantelar, de separar esas obras donde nosotros estábamos metidos, y comienza Cristo, escúchelo bien, a hacer una nueva obra. ¿Cuánto dicen amén? Una nueva obra. Quiero darle algunos ejemplos de algunas obras de Satanás que estaba haciendo
y cómo el poder de Jesucristo comienza a cambiar y a transformar la vida de las personas, pero no tan solo la vida de las personas, sino que también comienza a transformar la ciudad, el entorno, el país, la nación. Y quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Quiero por favor que los servidores controlen que nadie más se pare y camine por detrás, por favor, incluidos los servidores. Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante, por favor. Hechos capítulo 16, dice la palabra del Señor. Este es un tremendo ejemplo de cómo hay una obra de Satanás que está prosperando. Aconteció, dice, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fíjese en esto, por favor. Había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y a través de esa adivinación que generaba, le daba a sus amos una gran ganancia. Es como hoy día cuando nosotros antiguamente, hoy día ya no lo hace, antiguamente íbamos y nos veíamos las cartas, le consultábamos al brujo, le preguntábamos al agorero, íbamos tras la magia, tras la hechicería. Pero dice que esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación que daba gran ganancia, imagínense esto, es una gran obra de Satanás, es un gran imperio que Satanás, el diablo, ha levantado en esa ciudad, porque esta muchacha está generando recursos, está engañando a las personas y la gente está siendo seducida por el poder de Satanás a través de ¿qué? De la adivinación. ¿Y cuántos saben que nosotros debemos huir, debemos repeler la adivinación y todo lo que tenga que ver con la obra de Satanás? Amén. Sigo leyendo, dice la palabra: esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire lo que decía el demonio. Este es el diablo hablando. Este es el demonio. Mire lo que decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hablaba de los discípulos, hablaba del apóstol Pablo, o sea, hablaba de la gente que venía a anunciar la palabra del Señor, pero no porque anunciaba el evangelio, esa muchacha le pertenecía a Cristo, sino que ella estaba involucrada en una obra donde Satanás estaba trabajando. Había adivinación, la gente la consultaba, sus amos recibían un dinero por cada vez que adivinaba algo. Entonces diga conmigo, era una gran obra. Era una tremenda obra que el diablo tenía, era un imperio que él estaba levantando. Pero dice la palabra del Señor, y esto dice, lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjese lo que sucede aquí, que esto es impresionante. En el mismo momento que Pablo ve y observa la situación, él se da cuenta de lo que está pasando. Hay una obra del diablo que está creciendo. La adivinación está gobernando esa ciudad. Pero el apóstol Pablo dice, le manda al espíritu que salga, y en el mismo momento dice que el espíritu que estaba ahí de adivinación, ¿qué es lo que hace? Se larga de su vida, se va. Entonces, ¿qué es lo que se termina? ¿Qué es lo que se acaba? ¿Qué es lo que se termina? Lo que se termina es una obra de Satanás en aquella ciudad. Porque ya no puede estar esa muchacha más adivinando. Sus amos dejaron de percibir el dinero que ella ganaba por la adivinación. Por eso hoy día nosotros debemos entender que hay obras de Satanás donde él está causando ganancias, donde él está ganando, donde él está creciendo. Pero basta, escúchelo bien, basta un hombre de Dios ungido, una mujer ungida como tú y como yo, para que las obras de Satanás comiencen a desaparecer. Automáticamente el imperio que se había desarrollado, la mujer que adivinaba, la ganancia que le daba, los amos que estaban felices con lo que ella hacía, en una visita del apóstol Pablo se terminó una obra de Satanás. Se terminó una obra de Satanás, automáticamente. Por eso es que nosotros debemos entender que cuando Jesús dice, vuelvo a 1 de Juan capítulo 3,
Vuelvo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Colócamelo, por favor. Para esto dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todos nosotros fuimos diseñados, tenemos la unción, tenemos la autoridad para deshacer estas obras de Satanás. ¿Cómo crecía la adivinación en este sector? Abundaba. Todos, me imagino, consultaban a esta muchacha porque les daba y les decía la verdad, les adivinaba. Pero era una obra del diablo. Y no hay dos reinos que puedan permanecer juntos. O el reino de Satanás gobierna, o el reino de Jesucristo gobierna. Pero cuando llega el reino de Cristo a una ciudad, el reino de Cristo debe prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Cristo debe prevalecer. Entonces la adivinación de esa ciudad se murió automáticamente, porque la obra de Satanás fue deshiza por un hombre ungido que cargaba la presencia de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Mire cómo reacciona Satanás, el diablo. Mire lo que hace el diablo. Automáticamente comienza la persecución. La palabra dice, y enseñan, dice, costumbre, versículo 21, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos hombres romanos, pues somos romanos. O sea, esta gente, cuando ve que la obra comienza a desaparecer, le acaban de sacar el espíritu de adivinación a esta muchacha, el hombre ungido Pablo. Satanás se levanta ¿contra quién? Contra el ungido. Se levanta contra el apóstol Pablo, se levanta contra Silas. Porque cuando ellos llegaron, ¿qué pasó? El reino de Satanás, las tinieblas, comenzaron a inquietarse. Y si nosotros no somos personas que hacen que el reino de Satanás, que las obras del diablo, donde quiera que vamos nosotros, no se inquieten, cuando tú entras a un lugar, entonces ahí hay un problema. Porque quiere decir que no estás tan ungido como dices estar ungido. Porque cuando tú entras a un lugar y las obras de Satanás permanecen, crecen, abundan, y la gente ni se inquieta, y el diablo ni se inquieta, es porque sabe entonces que tú no eres un cristiano que tiene el poder para ir y deshacer las obras del diablo. ¿Sabe por qué pasa eso? Eso pasa porque nosotros somos permisivos. ¿Saben todo lo que es la palabra permisividad? Somos permisivos. Comenzamos a permitirle a las personas que hagan cosas en nuestra casa cuando no debiéramos permitirlo. Comenzamos a permitirle a las personas que hagan cosas en nuestra casa, en nuestra mesa, y nosotros lo permitimos, pero seguimos siendo cristianos. ¿Sabe lo que sucede con eso? Eso te quita autoridad. Y cuando quieres ir en contra de esa obra de Satanás, que se llama alcohol, que se llama cigarro, que se llama fiesta, no tienes la autoridad, porque has sido permisivo con eso. Por eso, los hombres de Dios y las mujeres de Dios, como usted y como yo, deben ser determinantes, determinados en su vida y no transar con Satanás, el diablo. ¿Sabe lo que significa eso? Es que cuando tú dices en tu casa que aquí reina Jesús, se tiene que hacer valer que aquí reina Jesús. Que cuando tú dices en mi casa aquí gobierna Cristo, se tiene que hacer valer que gobierna Cristo. Entonces, ¿saben? Les cuento mi experiencia personal. Cuando yo con mi esposa nos comprometimos a seguir a Cristo, automáticamente tomamos decisiones. Decisiones como cuáles: que en mi casa nadie entra y se fuma un cigarro en mi casa, ni en mi terreno, ni en mi sitio. Que en mi casa nadie entra y se toma una cerveza en mi terreno, en mi casa, en mi sitio. Si no, se va para afuera. Y si no, no entra. Decisiones que marcan que cuando tú vas y te enfrentas a una obra de Satanás, el diablo sabe que contigo no puede jugar porque tú eres de verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? O dígame ay, 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 Dios mío santo. Eso a nosotros nos da autoridad para ir y deshacer las obras del diablo, porque tienes la autoridad, porque tienes el respaldo, porque tienes el argumento detrás de ti. Hay una casa entera que te respalda. Mi papá dijo que servía a Cristo y aquí en mi casa se sirve a Cristo.
Versículo 22, mire, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mire la consecuencia que vino. Obviamente va a haber una consecuencia, porque el diablo no se va a quedar a brazos cruzados cuando tú eres una persona que va y le deshace las obras que él está haciendo. El diablo no se va a quedar tranquilo cuando tú le dices a tu casa: nunca más en mi casa se va a fumar un cigarro, nunca más aquí se va a escuchar una mala palabra. Ustedes van a aprender a hablar sin garabatos, sin malas palabras. El diablo no se va a quedar tranquilo, va a ir en contra de ti. Pero fíjate bien, Satanás fue contra el apóstol Pablo, lo golpearon, lo encarcelaron, pero el respaldo de Dios estaba sobre el apóstol. Porque dice la palabra del Señor, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Quién puede cantar himnos a Dios con la espalda hecha pedazos porque los golpearon con vara? ¿Quién puede cantar himnos a Dios encerrado en una cárcel sucia y maloliente? ¿Quién puede cantar? ¿Sabe quién puede cantar esa hora? ¿Sabe quién puede adorar a Dios en medio de la prueba, en medio del problema? Alguien que sabe que tiene a Dios respaldando su vida. Alguien que sabe que tiene a Dios respaldando su vida. Porque pase lo que pase, yo sé quién está conmigo. Yo sé quién camina conmigo. Yo sé quién va conmigo. Por eso el apóstol Pablo no tenía miedo de ir y decirle a la muchacha: ese demonio que tienes en ti se va a ir de ti y se va a ir fuera en el nombre de Jesús. Y nunca más vas a volver a adivinar. Una persona ungida que tiene el respaldo de Dios no tiene miedo de deshacer una obra del diablo. Porque las cosas son al pan, pan, y al vino, vino, vino. Le voy a dar un segundo ejemplo. Mire lo que dice Hechos capítulo 19. Muy cerquita, pegadito ahí. Hechos 19, versículo 23. El alboroto en Efeso. Dice la palabra: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, cuando iban avanzando los discípulos, algo sucedió. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, este hombre Demetrio se encargaba de fabricar pequeños templos miniatura de esta diosa Diana y los vendía y hacía negocio. ¿Y sabe usted cómo crecía el negocio? De forma abundante, porque toda la ciudad estaba vuelta a adorar y a servir a esta diosa Diana. Y estos hombres ganaban plata, ganaban recursos vendiendo. Pero dice la palabra del Señor: a los cuales dice, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Mire este Demetrio. Mire lo que hace Demetrio. Demetrio es un hombre usado por el diablo. Así piensa el diablo. Así piensa Satanás. Así Satanás engaña a las personas. Así el diablo trabaja en la mente de las personas. Mire lo que hace el diablo. Se levanta ¿quién? El más importante, Demetrio. Demetrio es un hombre importante ahí en la palabra. Y él comienza a decirle ¿a quién? A los que están debajo de él. Le dice: los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veéis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Mire la información que el diablo tenía. No solo en Éfeso, sino que en toda Asia, Pablo estaba desbaratando las obras del diablo por donde pasaba. ¿Quién lo sabía? El diablo lo sabía. Satanás estaba atemorizado porque él decía: va a llegar Pablo a Asia, va a llegar Pablo a Éfeso y me va a desbaratar el reino. La palabra del Señor dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Mire lo que es, cómo es el diablo. Le dice a la gente: oye, ese templecito miniatura de la diosa Diana, este hombre llamado Pablo está diciendo que la diosa Diana no es verdadera. Fíjese el actuar del diablo. Dice
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. El diablo estaba preocupado. Satanás estaba preocupado. Se va a echar a perder el negocio. No vamos a poder seguir vendiendo estos templos en miniatura. Y lo más probable es que el templo de la diosa Diana también venga a ser nada. Pero dice la palabra, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Mire las palabras del diablo. Toda Asia, todo Asia y todo el mundo entero es venerado por la diosa Diana. O sea, todos veneran y adoran a la diosa Diana. El diablo tenía su imperio. Había una obra grande que crecía. La adoración, la idolatría a una diosa pagana llamada Diana. Pero Jesús dice en su palabra que Él vino a deshacer las obras de Satanás. Y el diablo sabe que tiene poco tiempo, pero cuando él ve que se acercan los ungidos, él comienza a asustarse, comienza a preocuparse, porque él dice, se nos va a terminar una obra. Y dice la palabra del Señor: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo, dice, y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. El alboroto que se formó, lo que causó Satanás el diablo para detener al apóstol Pablo, para que no desbaratara esa obra, fue impresionante. El diablo se preocupa cuando un ungido está en la ciudad. El diablo se preocupa cuando en una casa son verdaderos cristianos. El diablo se preocupa cuando una familia sirve al rey de verdad, porque él sabe que las obras que tiene, la adivinación, la idolatría que acabamos de ver, comienzan a caer, comienzan a sacar los ídolos a la calle. ¿Usted recuerda cuando se convirtió al Señor? Yo recuerdo cuando mi madre se convirtió al Señor y comenzó a sacar de la pared todos los retratos, toda la idolatría que tenía pegada, colgada, las comenzó a sacar y a tirar a la basura. Sacó todo lo que tenía, comenzó a botar todo. El diablo le tiene miedo a la gente que es ungida, porque esa gente puede desbaratar una obra completa de Satanás el diablo. Por eso es que cuando Cristo viene a tu corazón y te toca, tú comienzas a cambiar. Comienzas a vivir una transformación. Antes la música de la mañana era el reggaetón, lo que está de moda, pero ahora el diablo dice, esta está colocando ahora, mira, música de adoración. Y antes bailaba y hacía el aseo con Daddy Yankee. Entonces hay una obra que comienza a desaparecer. Hay una obra que comienza a desaparecer. Porque Dios comienza a ganar terreno en un lugar donde el diablo tenía el control. Si eso no pasa en tu casa, tienes que preocuparte, porque quiere decir que hay una obra o muchas obras que todavía el diablo tiene el control de ellas. Le voy a dar un tercer ejemplo, escuche esto. Hechos capítulo 8, versículo 5. Devuélvase a Hechos capítulo 8, versículo 5, por favor. ¿Cuándo va a ser el día que la niña del té llegue a tiempo con el té? Hechos capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Entonces Felipe, este es uno de los ejemplos que más me encantan. Entonces Felipe, dice la palabra, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Felipe? Les estaba hablando del Señor. ¿A cuántos? A toda la ciudad de Samaria. ¿Quién llegó? Un ungido. ¿Quién llegó? Un apóstol del Señor. ¿Quién llegó? Alguien que carga la presencia de Dios. Alguien que está ungido. Llega a una ciudad y comienza a anunciar el evangelio. ¿Qué es lo que genera eso? Genera rechazo. Porque el diablo tiene una obra que está creciendo en esa ciudad. Samaria le pertenece a ¿quién? Al diablo. Hasta ese momento le pertenecía a Satanás. Pero dice la palabra. Y la gente dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué es lo que llegó a la ciudad de Samaria? El reino de Dios. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. El reino se acerca.
y comienza a ganar terreno en un lugar donde nosotros somos los que vamos delante y cargamos el reino de Jesús en nuestra vida, porque comenzamos a cambiar las costumbres de las personas. El día domingo la costumbre, ¿cuál era? El fútbol, después la cerveza, nos emborrachábamos y así lo pasábamos el domingo. Pero ahora no, estamos en la iglesia, ya no está la cerveza, ya no está el alcohol, ya no es el cigarro, ya no es la droga, ahora es Cristo. Entonces las costumbres comienzan ¿a quién? A cambiar, y las obras del diablo comienzan a ser erradicadas de nuestra vida. Diga conmigo, deben ser erradicadas de nuestra vida. Si no son erradicadas, una mínima raíz que quede va a brotar. Por eso es que uno tiene que ser radical para servir a Cristo. No tiene que ser de los tibios, tiene que ser radical. Dice la palabra, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Mire la obra de Satanás. ¿Cuál era la obra de Satanás? ¿Cómo este Simón engañaba a las personas? Los engañaba a través de la magia. Había una obra de Satanás que crecía en Samaria, que estaba ahí. Firme, robusta la obra de este Simón, porque se hacía pasar por un grande, dice la palabra. Pero cuando llega Felipe, lo primero que empieza a temblar es el reino de Satanás. En la obra del diablo comienza a temblar, porque llega ¿quién? Un ungido del Señor. Llega alguien cargando el Espíritu Santo. Entonces cuando Felipe comienza a predicar, ¿qué es lo que sucede? Las señales comienzan a ocurrir. Recuerden que nosotros les prediqué acerca de que las señales siguen ¿qué? La palabra del Señor. Entonces cuando Felipe se para y comienza a hablar de Cristo, las señales se manifiestan. Las señales están ahí, los cojos se sanan. Los que estaban endemoniados, ¿qué sucede? Eran liberados. Los que estaban endemoniados eran liberados, se cortaba la cadena. Ya no había más esclavitud al diablo. Se acabó la depresión, se acabó la enfermedad, se acabaron las pesadillas, se acabaron las maldiciones, porque el reino de Dios se acercó a Samaria. Entonces ahora Samaria está siendo sacudida, ¿por qué? Por un hombre llamado Felipe. ¿Quién estaba con Felipe? Dios. Pero no había nadie más con Felipe. No dice que estaban 500, 600. Estaba Felipe. Felipe estaba haciendo temblar las obras de Satanás en la ciudad de Samaria. Solo Felipe. Solo Felipe. Basta que uno se pueda comprometer. Basta que uno tome decisiones en su vida para que las obras del diablo comiencen a desaparecer de raíz. De nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Uno. Basta para que Dios pueda usarlo y que las obras del diablo comiencen a desaparecer. Dice la palabra, a este oían, dice atentamente, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a este Simón, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire la mentira para grande que decía este hombre. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y déjeme decirle que si usted ha consultado a los brujos, si usted ha ido a preguntarle a los hechiceros, debe renunciar a eso, porque eso es una maldición en su vida. Lo va a tener atado años, pero cuando usted reconoce a Cristo como Salvador y comienza a renunciar a todo lo que usted hizo, se rompen las cadenas y las maldiciones se cortan. Dice la palabra. Y le estaban atentos porque con su arte mágica les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Escúchelo bien. Ahí comienza a ganar terreno la obra de Dios y la obra del diablo comienza a perder terreno, comienza a desaparecer. Porque Felipe predicaba, las señales le seguían, estaba ungido. Entonces el diablo comienza a retroceder. Incluso dice que este Simón cree. Dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estaba atónito.
Este hombre llamado Simón, que controlaba a la gente, que los engañaba con la magia, que hacía grandes cosas, estaba asombrado con Felipe, porque el poder de Dios estaba con Felipe. Dios nunca respaldará a una persona que es de doble ánimo, que un día sí, otro día no. Dios respaldará a la gente que es determinante para servir y seguir a Jesucristo. Y miren lo que pasó, termino con esto, dice la palabra. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, versículo 14, le oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Escúchelo bien, vino bautismo del Espíritu Santo para todos los que habían creído. Todos eran llenos del Espíritu Santo. Eso sucede en una ciudad. Se predica la palabra, se hacen las señales, vienen los milagros, pero la gente también es llena del Espíritu Santo. Porque ya ahora no están presos ¿de quién? De la magia, de la hechicería que hacía este Simón. Ahora la gente ha sido liberada. Y cuando tú eres liberado, puedes recibir todo lo que Cristo tiene para ti. Todo lo que Cristo tiene para ti. Por eso es que nosotros debemos analizar nuestra vida. ¿Seguiré todavía en la idolatría, pastor? ¿Seguiré todavía en la adivinación? ¿Seguiré todavía en la hechicería, en la magia? ¿Será que esas cosas todavía están sobre mi vida? Si tú no has renunciado a ellas, todavía están operando en ti. Porque es necesario romper ese contrato que en algún momento firmaste con el diablo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mire lo que quiere hacer Simón. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Con dinero. Mire lo que hace Simón. Simón quiere comprar el don. Simón quiere comprar la llenura del Espíritu Santo. Dios conoce a la gente que todavía sigue arraigada a las obras de Satanás. Porque eso hace la gente que está arraigada a las obras de Satanás. Pero la palabra del Señor dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, Simón, ¿había creído el evangelio? Claro, pudo haber creído, pero no había sido transformado. Escúchelo bien, no había sido transformado. Muchos pueden decir: yo creo, yo creo, yo creo, pero si no hay una transformación, su interior sigue siendo el mismo. Están pegando un clavo a una tabla y se pegan en el dedo y automáticamente salen las culebras y los sapos y todas las malas palabras. Escúchelo bien, no hay transformación. Porque no pueden haber palabras que alaban a Dios y palabras que ensucian el mismo nombre de Jesucristo. No puede. Porque cuando hay una transformación, nosotros dejamos de hacer lo que desagrada a Dios y comenzamos a acercarnos a Dios. Dice la palabra del Señor: respondiendo Simón, entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. La obra del Señor Jesús creció en toda Samaria, pero hubo una obra de Simón que era la magia, que era la adivinación. ¿Sabe lo que pasó? Se desvaneció, terminó la obra de Satanás, se acabó la obra del diablo y prevaleció ¿qué? ¿La obra de quién? La obra de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús, cargamos su presencia, el reino de Satanás comienza a menguar y el reino de Cristo comienza a ganar terreno en nuestra vida. Miren lo que dice la palabra en San Juan capítulo 6. Venga conmigo a San Juan capítulo 6, por favor, rápidamente, versículo 29. La palabra del Señor dice:
Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué dice? Esta es la obra, dice. Versículo 29. Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Acabamos de ver 3 obras de Satanás. 3 obras. La muchacha que adivinaba, ¿no es cierto? Demetrio el platero, segunda obra. Tercera obra, Simón, cómo ejercía la magia. 3 obras potentes del diablo. Pero aquí San Juan, el apóstol, nos está diciendo y enseñando cuál es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. La obra que nosotros debemos hacer trascender en nuestra vida, en nuestra generación, es que las personas puedan creer en el nombre de Jesucristo. Esa es la obra que nosotros debemos traspasarle a nuestros hijos, traspasarle a nuestra familia, que todos puedan creer, porque cuando la gente cree, deja la adivinación, deja la magia, deja de ir a consultarle al brujo y comienza a seguir a Jesucristo. La obra de Dios es que nosotros creamos en su nombre. Por eso es que cuando tú cargas el evangelio, cargas la unción del Espíritu Santo, la gente va a creer a lo que tú le estás diciendo. Porque tú tienes un respaldo, porque tienes un argumento, porque tienes un testimonio íntegro de que Dios en tu vida es el Rey y Señor. Ya no hay más obra del diablo. Ya no hay, adivinación, idolatría, hechicería, magia. Ya no hay obras del diablo. Porque ahora nosotros cambiamos ¿para quién? Cambiamos para que la obra de Jesús pueda crecer en nuestra vida. Entonces la gente comienza a creer en el nombre de Dios. Nosotros debemos comenzar a llevar la obra de Cristo donde hay una obra de Satanás. Vuelvo a repetirlo. Nosotros debemos llevar la obra de Cristo donde hay obras de Satanás. Nosotros debemos comenzar a llevar la obra de Cristo, la obra de Dios, donde hay obra de Satanás. Para que las obras del diablo comiencen a ¿qué? A desaparecer. Y nosotros comencemos a ganar terreno. Baja la delincuencia, baja la drogadicción, bajan las cosas que son obras del diablo. Y comienza a crecer ¿qué? El evangelio. La ciudad de Samaria bajó la gente que iba y consultaba la magia, la adivinación, la idolatría, y comenzó a crecer ¿qué? El reino de Dios. Samaria fue visitado, vino un avivamiento sobre Samaria, la gente creía, la gente se bautizaba, la gente era llena del Espíritu Santo. La obra de Jesús comenzó a crecer potentemente. La obra en Éfeso comenzó a crecer rápidamente. ¿Por qué? Porque la gente comenzó ¿a qué? A creer en el nombre de Jesús, que esa es la obra de Dios. Creyeron en el nombre. Hoy día tú debes apropiarte de la obra de Jesús. Tú debes apropiarte de la obra de Jesús. ¿Cuál es la obra de Jesús? Que la gente crea en su nombre. Yo me voy a apropiar de la obra de Jesús y la voy a hacer mía, porque soy su hijo, soy hijo de Dios. Me voy a apropiar de la obra de Jesús y la voy a llevar donde quiera que vaya. Y las obras del diablo van a comenzar a desaparecer, a deshacerse, a exterminarse. Se van a quedar en el olvido. Ya nunca más se acordaron de Samaria como una ciudad pagana. Ya nunca más se acordaron de Éfeso con la gente que era rebelde. Demetrio, Simón, la muchacha que adivinaba, ya nunca más se mencionan, porque las obras de Satanás se terminaron en esas ciudades. ¿Quién pasó por ahí? Pasó Dios. Pasó Jesús, pasó el apóstol Pablo, pasó un hombre ungido. Entonces las obras se terminaron. Ahora nosotros debemos mirar nuestra realidad. En tu misma casa hay obras del diablo, hay obras que siguen creciendo, hay obras que todavía tienen autoridad en tu vida. Hay gente que todavía le consulta a los brujos, hay gente que todavía practica la magia, la adivinación, la santería. Todavía la gente sigue haciendo eso. Entonces usted tiene que tomar todas esas cosas, pescarlas y botarlas a la basura y sacarlas de su casa.
y tomar a su esposa, tomar a su marido, tomar a sus hijos y decir, renunciamos a las obras del diablo. Nunca más consultaremos al santero, nunca más consultaremos al brujo, nunca más le vamos a colocar el Buda con la manito así para que me llegue la suerte y la bendición. Nunca más. Se termina la adivinación, se termina la idolatría, porque comienza la obra de Cristo en nuestra vida. Señor Jesús, pues iglesia, se termina la obra del diablo y comienza la obra de Cristo. Por eso es que nosotros hoy día, cuando yo voy a la casa y me invitan los hermanos a la casa, soy observador. Me doy cuenta cuando la casa ha cambiado y cuando Cristo empezó su obra en su casa. Pero cuando no, todavía hay cositas pegadas en la pared. Todavía está el gatito ese llamando a la suerte. Todavía está el Buda debajo por ahí metido. Todavía hay idolatría. Todavía hay hechicería. Es que todavía consultan con los signos zodiacales. Obras del diablo que todavía prevalecen. Entonces cuando tú quieres hacer algo, esas obras te encadenan. Escúchalo bien. Esas obras te encadenan, te atan. Y no puedes prosperar, no puedes avanzar porque sigues atado. Pero esta palabra te trae revelación a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, para que tú puedas romper con esas obras. Pastor, ¿cómo lo hago? Lo que dice San Juan, lo que decía la palabra ahí en 1 de Juan 3:8. La palabra dice, escúchelo bien. En 1 de San Juan capítulo 3, colócame por favor. 1 de San Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Pastor, ¿qué es lo que hago? Deja de practicar ese pecado. Deja de practicar ese pecado. Pastor, ¿cómo lo hago? Tan fácil como deja de practicar ese pecado y acércate a Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Ahora en la parte de Jesús, la parte tuya, ¿cuál es? Deja de practicar el pecado, deja de practicar la adivinación, deja de preguntarle al santero, deja de tomarte las hierbitas porque esas te dijeron que te hacían bien para el alma y para el corazón, y la cinta roja en la mano, y la cintita roja para los niños, para el empacho y para el mal de ojo. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa ahí con todas esas cosas? No es que mis niños hoy día los vamos a vestir de Halloween para que salgan. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que es eso? Obras del diablo. Y tú estás siendo partícipe de la obra del diablo. Pastor, es que son cosas inofensivas. No me vengan con cuentos a mí. Las cosas inofensivas no son esas. El diablo tenía a toda una ciudad a través de ese Demetrio metido en la idolatría. ¿Qué tiene de malo llevar un templecito miniatura de la diosa Dana a la casa? No pasa nada. ¿Qué tiene de malo ir a consultarle a Simón, el mago, si él dice la verdad? ¿Qué tiene de malo ir a consultarle a la vecina, a la muchacha que tiene el espíritu de adivinación, que me dice las cosas en el amor? ¿Cómo me va la suerte? ¿Qué tiene de malo? Cuando tú no terminas con las obras del diablo, sigues atado a ellas, pero tienes que renunciar. Tienes que renunciar a cada una de ellas. Tienes que renunciar. Y cuando tú renuncias audiblemente, públicamente, el diablo lo escucha. Y eso termina cortando la cadena de opresión. Y tú eres libre. Ahora puedes prosperar, ahora puedes crecer, porque las cadenas se rompieron. Y nosotros creíamos que habíamos sido liberados, pero todavía estamos atados a tanta cosa de la cultura que traemos. Pero para eso, pónganse en pie por favor. Pero para eso dice la palabra, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora se ha quitado una venda de tus ojos, se cayeron las telarañas de nuestros ojos y ahora podemos ver claramente que todavía seguimos atados a tanta cosa. Todavía seguimos atados a tanta cosa, todavía seguimos atados. Pero para ahora nosotros debemos comenzar a renunciar a esas obras para que el mismo Jesucristo pueda deshacer las obras del diablo. Cierre sus ojos un segundo. Levante sus manos al cielo y repita conmigo: Señor Jesús, yo renuncio a la idolatría. Yo renuncio a la hechicería. Yo renuncio a la santería.
Yo renuncio a la adivinación. Yo renuncio a todo lo que me aleja de Cristo y lo que no está en su palabra, para que tú, Jesús, puedas deshacer todas esas obras del diablo en esta misma noche, Señor. Yo renuncio a esas obras, las saco de mi casa y te pido, Jesús, corta y rompe las cadenas que me atan y hazme libre. Dígale, hazme libre de esas obras del diablo, porque tu palabra dice, dígalo conmigo, porque tu palabra dice que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Y en esta noche declaramos, conforme a tu palabra, que las obras que el diablo tenía sobre tu vida y sobre mi vida son deshechas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Yo quiero más de ti. Sí, Señor. Y habitar en tu presencia. Sí, Rey. Menguar para que crezcas tú. Cada día, Jesús. Cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Ahí está Jesús rompiendo las obras. Él está rompiendo esas obras. Aleluya. Tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh Dios, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo puedo sentir esto en mi espíritu. Satanás, el diablo,
está murmurando a tu corazón, a tu mente, diciéndote, oye, lo que te están diciendo no es tan verdad. No es necesario que saques eso de tu casa. No es necesario que quites eso de la pared. No es necesario que saques eso. No lo creas. Pero hoy día debes entender que el Espíritu Santo nos está hablando, que esas obras del diablo te tienen atado y que es necesario tomarlas, botarlas a la basura, renunciar a todo lo que estabas practicando y entregarte a los pies de Jesucristo para que Él pueda transformar tu vida. Renuncia a lo que estabas haciendo, renuncia a lo que hiciste en el pasado, renuncia a lo que estabas viviendo y comienza a vivir una vida plena en el nombre de Jesucristo. Yo puedo sentir al Espíritu Santo rompiendo esas obras, ir y derribando las obras en tu casa. Vamos, síguele diciendo, Espíritu de Dios, rompe las obras, desbarata las obras del diablo en mi casa, en mi familia, desbarata lo que me hace no adorarte, rompe las obras del diablo que me siguen teniendo atado. Díselo al Espíritu de Dios y Él traerá liberación sobre tu vida. Espíritu Santo, libera a mi familia, libera a mis hijos, libera a mi familia entera de las obras del diablo, para que la obra de Cristo pueda crecer en mi vida y en mi casa, en el nombre de Jesús. Hay espíritus inmundos que están tan arraigados en tu casa y en tu vida que no se quieren ir de ahí, porque tú no quieres renunciar a ellos, porque tú no quieres echarlos fuera. Pero la palabra ha traído revelación a tu vida. La palabra ha traído luz a tus ojos. Y hoy día puedes ver claramente dónde estaba la obra del diablo actuando y operando. En el nombre de Jesús, deshácete, renuncia a toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, renunciamos a todas esas obras. Renunciamos a las obras de Satanás en el nombre de Jesús. Todo lo que ataba a la iglesia, Señor, es roto en el nombre de Jesús. Todo lo que ata a sus vidas es roto en el nombre de Jesucristo. Ellos van a vivir para ti, Jesús. Van a renunciar a las obras del diablo y van a crecer en la obra de Dios. Van a ser portadores de la obra de Dios en su vida. La gente a través de ellos, la gente a través de ellos va a renunciar a las obras que están haciendo. Oh Espíritu Santo, toma el control en su casa, en su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aún hay gente que no ha renunciado a muchas cosas, aún hay personas que no han renunciado. Espíritu Santo, oro por esas personas que aún no renuncian. Rechaza la idolatría. Todo lo que te aleje de Dios en tu casa es idolatría. Si Dios no es el primero y hay algo delante de Dios, es idolatría en tu corazón. Recházalo. No es que pastor es mi propio marido, él no me deja servir a Cristo. Rechaza la idolatría a través de tu pareja. Rechaza la idolatría a través de tu familia, que la familia me impide venir a Cristo. Rechaza la idolatría de tu casa y entrégate a Jesús. Esta noche tienes que irte liberado. Esta noche tienes que ir con las cadenas rotas a tu casa, porque Cristo te hizo libre. Pero debes renunciar. Tienes que hacer de tu propia voluntad que tú renuncias a las obras del diablo, para que Jesús pueda liberarte y pueda deshacer las obras de Satanás. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, a ti. Ven y quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Todo lo que soy, Señor. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Mire lo que dice la palabra. Sigan esa actitud recibiendo del Señor. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un ejército entero en contra de nosotros. Un ejército entero en contra de nosotros, haciendo valer que las obras del diablo sigan creciendo en tu vida, incitándote a la idolatría, incitándote a la brujería, incitándote a celebrar Halloween, incitándote a ir tras los brujos, tras la adivinación. Pero nosotros, cuando entendemos la verdadera naturaleza de la palabra, que vino para hacerme libre, nosotros sabemos contra quién debemos luchar. La lucha no era contra la muchacha que adivinaba, la lucha no era contra Demetrio que hacía los templecitos de la diosa Diana, la lucha no era contra Simón, eran contra los principados, eran contra los gobernadores de las tinieblas que estaban sobre Samaria, sobre toda Asia, sobre todo Éfeso. Pero Pablo, un hombre ungido, desbarató los principados que estaban sobre cada ciudad, y las obras del diablo fueron deshechas. Tiene que haber un punto donde la iglesia tiene que ser liberada, pero para eso tú debes creer en el nombre de Jesucristo. Y hoy día nosotros, Señor, nos levantamos contra toda autoridad que no ha sido puesta por Dios, que viene del enemigo, y le decimos en el nombre de Jesucristo: suelta mi familia, suelta mi ciudad, suelta mis hijos, suelta mi esposa, suelta mi vida, porque hoy día nosotros deshacemos las obras del diablo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos unos minutos más adorando al Señor. Aleluya. Santo, santo Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Santo, santo Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Solo tú eres digno. Dígaselo. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno de recibir la gloria, honra y poder. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno de recibir la gloria, honra y poder. Santo, santo Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Santo, santo Señor, Dios todopoderoso, el que era, que es y que vendrá. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno de recibir la gloria, honra y poder. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Repita después de mí: nunca más las obras del diablo prosperarán en mi casa.
En mi casa gobernará Jesucristo y la obra de Cristo prevalecerá por toda mi vida. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a compartir rápidamente una pequeña palabra. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 24, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Y porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es esa roca fuerte, inquebrantable e inamovible en la que cada uno de nosotros debe fundamentar su vida. Hay cosas que nos brindan seguridad aparente, pero todo en la vida es temporal. El trabajo, las personas, y cuando alguna de esas cosas falta, parece que nuestra vida se derrumba. Pero cuando nuestra vida está cimentada en Cristo, dice que vienen los ríos, que viene la tormenta, vienen los problemas, pero esa casa no cae. La palabra dice que cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levantará bandera sobre él. Y cuando nuestra vida está fundamentada en Cristo, tenemos problemas, pero no nos derrumbamos. Tenemos dificultades, pero Cristo es nuestra fortaleza. Vienen las tormentas, pero nosotros nos levantamos en el nombre de Jesucristo, porque Él no pasa, solamente Él permanece para siempre y nos da la fortaleza que necesitamos para enfrentar nuestra vida. Todo lo demás es pasajero. Dice que el hombre que fundó la casa sobre la arena, por un tiempo estuvo en pie, pero cuando vino el problema se derrumbó y su ruina fue grande. Pero cuando nosotros estamos fundamentados sobre Cristo, no nos derrumbamos, sino que siempre tenemos una victoria segura en el Señor. No fundamentemos nuestra vida sobre ninguna otra cosa, sino sobre la roca inquebrantable que es Cristo. Solamente Él puede sostenernos en tiempos de dificultad. Cimentar nuestra salvación sobre las buenas obras es cimentar nuestra casa sobre la arena, pero los que la cimientan sobre Cristo tienen vida eterna. Oremos. Señor Jesús, yo oro. Tú conoces los corazones que están a punto de derrumbarse, pero sé esa roca fuerte para ellos, Señor, trayendo, Señor, fortaleza, trayendo, Señor, esperanza. Hoy, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Sé tú, Señor, nuestro fundamento. Sé tú, Señor, infundiendo fuerza, Señor, sobre el que lo necesita. Te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestra alma, Señor, nuestros problemas, porque reconocemos que solo tú permaneces para siempre. Tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el principio, tú eres el fin, Señor, y tú eres quien pelea por nosotros. Te entregamos, Señor, nuestra vida, te entregamos, Señor, nuestra familia. Sé tú, Señor, fundamento, Señor, de nuestras casas. Te seguimos, Señor,
y te entregamos todo lo que somos. Gracias, Señor, por ser nuestra fuerza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Fundamentar nuestra vida en Cristo también es obedecer la palabra de Cristo.